¿Creo que me pueda salir media hora antes de la clase? Sí, claro que sí. ¿Nada más tú? No sé, mis compañeros. ¿Alguien más se tiene que retirar por vacuna? ¿No? Yo también voy a Bueno. faltar el miércoles, profesora. El miércoles. ¿El miércoles quién va a ser? Anotarlo. Yo, de la Rosa Ornelas. A ver, Y permítame. voy a América. ¿Y quién más, perdón? Garibay Abarca. Profesora, las presentaciones de nomenclatura las tenemos que subir a Classroom para el Sí, sí, me haces favor. Ok. Sí, por favor. Pónganlas ahí en el muro, ¿no? O sea, no se esperen a que les ponga yo un apartado. Pongan ahí, no, póngale nomenclatura y los temas que les tocan, ¿ok? ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, maestra. Bueno, perfecto. Ay, déjenme un poco, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a empezar con polaridad, que bueno, ya lo habíamos visto, pero vamos a retomarlo y sobre todo ahora con ejercicios. Y vamos a ver también lo del punto de ebullición, ¿ok? Ok, bueno, entonces, decíamos que siempre, pues uno toma ejemplos con las moléculas más, ¿cómo se dice? Pues con las moléculas más extremas, ¿no? Por ejemplo, aquí la polaridad del agua, que es nuestro disolvente más polar. Entonces, dijimos, jóvenes, que la polaridad de una molécula la vamos a encontrar cuando en ella tengamos átomos con diferencia de electronegatividad, ¿ok? ¿Por qué? Porque este oxígeno atrae densidad electrónica adquiriendo una delta negativa. Recuerden que son cargas parciales donde solamente sienten esa diferencia. O sea, yo siempre les pongo el ejemplo del brazo, ¿no? Cuando alguien nos jala el brazo, pues sentimos ese estirón, ¿no? Entonces ese estirón que nosotros sentimos es como si nosotros fuéramos los hidrógenos, ajá, y entonces el oxígeno o la persona que nos está jalando es quien adquiriría la carga negativa. Pero es parcial. ¿Parcial por qué? Porque obviamente pues nada más se siente ese estirón, más no nos están arrancando el brazo. Si eso sucediera, pues ya sería como si fuera una carga formal, pero bueno, no es así, solamente es una diferencia. Ok, también entonces estábamos viendo que podemos tener moléculas que van, o sea, la polaridad está relacionada con el momento dipolar, que se refiere el momento dipolar a una relación que existe entre la distancia en la cual se encuentran estas cargas, ¿sí? Y bueno, esto es el momento dipolar. Vamos a tener nosotros diferentes valores de momentos dipolares. Cuando una molécula tiene un momento dipolar igual a 0, quiere decir que es no polar, ¿ok? Cuando una molécula tiene diferente de 0, es una molécula con cierto grado de polaridad, ¿sí? Unas van a tener mayor que otro. Ahora, también hablamos que no hay que confundirnos porque cuando nosotros revisamos el momento dipolar de la acetona es mayor a la del agua, pero ese valor se está refiriendo solamente a esta parte. No es, por favor, no se me vayan a confundir, que crean que la acetona es más polar que el, ¿cómo se llama? Que el agua. No. Ajá. Lo que pasa es que ya les había comentado que un enlace es aquí donde tiene mucha importancia también la hibridación, aunque a veces creemos que son temas muy, o sea, ¿cómo decirlos? Que a veces probablemente no los vamos a aplicar, ¿sí? Realmente aquí viene su aplicación. Recuerden que, bueno, ustedes al final de cuentas, pues son químicos y si ustedes quieren proponer alguna síntesis cuando vayan a trabajar,
¿sí? De algún compuesto, pues obviamente, pues sí tienen que tomar en cuenta esas cuestiones de hibridación, ¿ok? Entonces, este enlace entre carbono y oxígeno está polarizado. ¿Por qué? Porque hay una diferencia hay una diferencia entre electronegatividad entre el carbono y el oxígeno, pero lo que sucede es que ya decíamos que, ¿cómo? Estos dos tienen obviamente una hibridación sp2 y la hibridación sp2 me hace que vemos que tiene mayor carácter S. Entonces, al estar con un mayor carácter S, los electrones de los átomos hacen que estén más cerca del núcleo en donde se encuentran los protones. Entonces, eso hace que haya una diferencia de carga mayor. No así con un enlace sencillo. Ajá. Un enlace sencillo, sí, pues tiene una hibridación sp3. Ajá. La proporción del carácter S, pues es menor y eso hace que no, digamos, lo pongo entre comillas, no esté tan polarizado el enlace en cuanto a hibridación me refiero. Pero ¿por qué es más polar la molécula del agua que la de la acetona? A pesar que el momento dipolar de la acetona es mayor, pues simplemente porque la diferencia de electronegatividad entre oxígeno e hidrógeno es grande, ¿sí? Entonces, pero en general, ¿no? Las moléculas que tienen un mayor valor de momento dipolar, en general son polares, unas más que otras, ya tenemos que analizarlo, ajá, y las que tienen un valor igual a 0, pues son no polares. Habíamos visto también, ¿no? Pues obviamente que tiene que ver ¿cómo se dice? La geometría de la molécula, que nosotros la tenemos que ver como si fueran vectores, ¿sí? Recuerden ustedes tienen más reciente el conocimiento de física, recuerden que cuando los vectores son de la misma magnitud y van en diferente sentido, pues se cancelan y por lo tanto tendrían un momento dipolar igual a 0 y por lo tanto esta molécula es no polar, ¿ok? Bueno, entonces también la polaridad pues está estrechamente relacionada con la solubilidad de las moléculas. Entre más se parezca la molécula de agua a otra molécula, va a ser soluble o miscible. Ajá. ¿En cuanto a qué? En cuanto a qué se puede parecer, puede ser que se parezca en cuanto a tamaño, ¿sí? Y también que presente que esta molécula pues pueda tener las mismas interacciones, que pueda tener las mismas interacciones intermoleculares, o sea, que existe una manera de asociarse. ¿Qué moléculas son miscibles o solubles en agua? Pues propiamente la acetona. Recuerden también, jóvenes que se acaban de integrar, les pido por favor que en sus apuntes revisen las interacciones intermoleculares de puente de hidrógeno, dipolo-dipolo y las de dipolo inducido, ¿ok? Bueno, por ejemplo, la molécula de la acetona y la molécula del agua son miscibles entre sí. A pesar que pensaríamos que no se parecen, ¿sí? Sí se parecen en cuanto que son moléculas pequeñas y aparte aquí pueden formar un puente de hidrógeno. Entonces, ya con esa interacción de puente de hidrógeno, es lo que va a permitir que las moléculas interaccionen, se asocien entre sí y sean miscibles, ¿ok? Entonces, todas aquellas moléculas que puedan formar interacciones de puente de hidrógeno con el agua, pues van a ser, ¿qué? Miscibles o solubles entre sí, dependiendo su estado de agregación. Ahora bien, todas las sales son solubles en agua. Acuérdense, y digo solubles porque, bueno, las sales son sólidos, ¿ok? Y bueno, acuérdense que cuando hablamos de un sólido se disuelve en un líquido, hablamos de solubilidad. Cuando es líquido, miscibilidad. Ahora bien,
el cloruro de sodio, ¿sí? Pues obviamente, o sea, así veríamos, línea CL, diríamos, no, pues ¿dónde está el puente de hidrógeno? Bueno, no es que precisamente vaya a formar un puente de hidrógeno, pero la característica que tiene el cloruro de sodio o las sales en general, con las cuales sí son solubles en agua y se pueden asociar, es que obviamente estos dos átomos están pegados así. ¿Por qué están pegados? Porque tienen una carga negativa, una carga positiva, pero cuando entra el agua, esta molécula de agua lo separa. ¿Y qué va a suceder? El oxígeno, la parte negativa de la molécula del agua va a interaccionar con el sodio, ajá, y la parte positiva de la molécula de agua, que son los hidrógenos, va a interaccionar pues con la parte negativa del cloruro de sodio. Entonces, fíjense cómo esa asociación de cargas opuestas, esta asociación de cargas opuestas va a permitir que las moléculas, ¿sí? Pues tengan que, en este caso, estamos viendo, va a permitir que moléculas sean solubles o no entre sí. Entonces, es por eso que todo aquello que sea polar o que sea de una polaridad semejante a la molécula del agua, ¿sí? Va a ser que va a ser soluble o miscible en la molécula del agua. Ajá. ¿Por qué? Porque si una molécula es polar, eso quiere decir que dentro de su estructura tiene átomos electroatractores. Y si tiene átomos electroatractores, pues obviamente se van a asociar muy bien, o sea, en esa molécula que tenga átomos electroatractores, pues quiere decir que va a haber una parte positiva, una parte negativa, que va a permitir asociarse con la molécula del agua. Yo les decía que también, obviamente, tiene que ver el tamaño y también el número de interacciones, porque repito, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero se los vuelvo a comentar que la sacarosa, aunque es una molécula muy grande, porque es un disacárido, como tiene muchos OH, pues puede asociarse o interaccionar con la molécula del agua y formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué el hexano no es, ¿sí? ¿Por qué el hexano no es soluble? Perdón, no es miscible, porque el hexano es líquido, hablamos de miscibilidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno. ¿Por qué? Porque obviamente aquí la diferencia en electronegatividad entre carbono e hidrógeno, pues no es mucha. Entonces, ellos tienen en su estructura pequeñas cargas parciales, ¿cómo se llama? Negativas y pequeñas cargas parciales positivas, que no son lo suficientemente fuertes como para que puedan interaccionar con el agua. Entonces, todos aquellos compuestos que tengan, o sea, que sean moléculas muy grandes y que sean pues, este tipo de enlaces de hidrocarbonados, ¿sí? Pues no van a poder ser miscibles o solubles en el agua, dependiendo del caso. Y entonces ellos más bien lo que hacen es que se van a asociar con moléculas que sean semejantes a ellas, que solamente pues de igual manera pues tengan enlaces, ¿de qué tipo? Pues igual, hidrocarbonato, acuérdense, pues aunque enlaces de carbono-hidrógeno, van a formar que interacciones dipolo inducido cuando otra molécula igual a ella se acerque, ¿ok? Y entonces, ¿sí? Como se van a poder asociar, ¿sí? Por ejemplo, el ciclohexano, ¿no? Pues obviamente en su estructura, pues nada más tiene igual enlaces carbono-hidrógeno, que son de la misma naturaleza que esta. Entonces, cuando se acerquen, van a formar, como ya lo vimos, dipolos inducidos, ¿sí? De tal manera que igual que la parte positiva de una molécula se asocia con la parte negativa de la otra molécula y viceversa, ¿ok?
Entonces, es la razón de por qué los compuestos, o el lema que decimos muchos aquí en química orgánica, polar, perdón, semejante disuelve a lo semejante. ¿Por qué estas moléculas son semejantes? Pues porque nada más tienen en su estructura carbono, hidrógeno, ¿sí? No se parece a la molécula del agua porque ya la molécula de agua pues es de otra naturaleza. ¿Estas por qué sí se parecen? Bueno, o sea, aparentemente no, pero bueno, como tenemos aquí esto, sí se puede asociar con las moléculas de agua, ¿ok? Ahora bien, otra cosa importante, ¿sí? Que vimos la clase pasada, es también lo que el punto de ebullición. Decíamos que los compuestos que tienen, ¿cómo yo sé que un compuesto tiene mayor o menor punto de ebullición? Pues obviamente todo es por su estructura, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Pues obviamente esta molécula, por ejemplo, que es la del hexano, cuando se asocie con otra molécula de hexano, ¿sí? Lo va a hacer por medio de interacciones de Van der Waals. La molécula de agua, cuando se asocia con otra molécula de agua, lo va a hacer por interacciones de puente de hidrógeno. Entonces, como ya vimos, el puente de hidrógeno es una interacción fuerte, porque la diferencia en electronegatividad entre estos dos es grande. Entonces, como aquí, a pesar de que es una molécula más pequeña que la molécula del hexano, ¿qué les iba a decir? Pues esta va a tener mayor punto de ebullición, ¿ok? Entonces, tenemos que fijarnos, obviamente, decíamos, en las interacciones intermoleculares, nos tenemos que fijar en el tamaño de la molécula, ¿sí? Y en las interacciones, y en las ramificaciones, porque bueno, también comentábamos que las ramificaciones de las moléculas pues disminuyen el punto de ebullición entre las mismas. Por ejemplo, yo tengo aquí esta molécula, ajá, fíjense cómo pues esta tiene que, pues también enlaces carbono-carbono, ¿ok? Perdón, y son 6 también, pero obviamente como esta tiene ramificaciones, esta va a tener, la de arriba va a tener mayor punto de ebullición que esta, ¿sí? Entonces, jóvenes, voy a borrar y vamos a hacer unos ejercicios. Primero vamos a hacer un ejercicio de solubilidad y después vamos a hacer un ejercicio de punto de ebullición, ¿ok? Entonces voy a borrar.
Bueno, van a acomodar estas moléculas de acuerdo a su solubilidad en agua. ¿Sí? ¿Cuáles creen que sean más, o sea, cuál creen que sean más solubles en agua? Ojo, siempre se las pido en el examen que las acomoden, ¿cómo se dice? De mayor a menor y en hilera. Aquí por cuestiones de espacio le vamos a ir poniendo numerito, ¿sí? El que sea, ¿cómo se llama? El más soluble le vamos a poner número 1, luego 2, 3, pero ustedes en el examen lo van a poner en hilera, por favor. ¿Por qué? Porque me es más fácil calificar de esta manera, pero ahorita pues le vamos a ir poniendo. Ahorita el que creen que es más soluble o miscible en agua, le vamos a poner 1, después 2 y así sucesivamente. ¿Queda claro, jóvenes? A ver, entonces les doy 5 minutos para que lo piensen y para hacer el ejercicio. ¿Queda claro? Sí. Ok, adelante.
¿Qué pasó, alumnos? ¿Ya lo tienen? ¿Alguien ya lo tiene? ¿Qué pasó, alumnos? Entonces, ¿ya terminaron? ¿Quién ya tiene algo? A ver, bueno, a ver, ¿quién va a ser el más miscible con el agua? Pues podría ser el metanol. Exacto, el metanol, muy bien. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque es la molécula más pequeña y obviamente se parece a la molécula del agua y tiene enlaces obviamente para formar puente de hidrógeno. Entonces le voy a poner número 1 a la más, ¿cómo se puede decir? Pues más soluble, bueno, en este caso miscible, ¿no? Porque es líquido. Ahora me voy al extremo. ¿Quién sería la menos? Menos. ¿Quién sugiere? ¿Quién me da una sugerencia? ¿Quién creen que sea la menos soluble o miscible con el agua? ¿Podría ser el 3-metilfenol? 3, ¿cuál fenol? Ay, sí, es fenol Ah, no, perdón, no, olvídelo. No, Es, acuérdense es que que lo confundí, fenol no, sí, lo es cuando confundí. tenemos el anillo de benceno. Por ejemplo, este sería 1, 2, o sea, el que tú me dijiste es este, pero no lo puse, Sí, lo siento, lo siento. ¿ok? ¿Cuál creen que sea? Yo también creo que es el 3-metilhexano. No, se les está olvidando algo. Se les está olvidando la geometría o los momentos dipolares, Sería la propanona. ¿no? ¿El ácido benzoico?
No, pues ya me están diciendo todos. Es este, jóvenes. Van a decir, ¿por qué? ¿Cuántos son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Es este. Van a decir, ¿por qué si tiene ahí 2 OHs? ¿Ok? Es una molécula simétrica. Recuerden que las moléculas simétricas, acuérdense, voy a poner esta aquí rápidamente así. Este jala su densidad electrónica hacia acá, bueno, me quedo diferente tamaño, pero es así, y va a tener un momento dipolar igual a 0. Ajá, por eso les dije, acuérdense de la geometría de la molécula, entonces es esta, porque es una molécula simétrica y la densidad electrónica va hacia acá, son de la misma magnitud, pero en sentido contrario, entonces a pesar que tenga ahí 2 OHs, ajá, es una molécula simétrica y por lo tanto, de hecho, es una molécula no polar. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Ahora, a ver, ¿quién tendría el número 6? ¿Quién tendrá el número 6? O bueno, si quieren, el número 2. El 2 podría ser el ácido acético. Ujú. ¿Por qué? Porque, bueno, al igual que ¿cómo se llama? Fíjense, a lo mejor aquí puede haber la duda entre la acetona y pero lo que pasa es que si se fijan, tiene 1, 2, 3 átomos de carbono. Este tiene 1, 2. Los dos tienen el carbonilo, ¿sí? Hay un momento polar grande, pero aquí en vez de tener, bueno, más bien acá, en vez de tener CH3, pues tiene OH, ¿no? Entonces aquí puede que, pues, interaccionar, ajá, y entonces efectivamente va a tener el número 2, muy bien. Luego, ¿quién sería el número 3? Ahora sí la acetona. Exacto, ahora sí la acetona. 4. El último lineal. El último lineal, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? ¿O qué grupo funcional es? Carbonilo y oxígeno. ¿Ya? ¿Quién dijo? Etanoato de etilo. Ajá, muy bien. 1, 2, etanoato de etilo, o bien, nombre común, acetato de etilo. Muy bien. Entonces, sería el 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente tiene, fíjense, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono y los demás, pues tienen 6, ya son más grandes. Eso le disminuye la polaridad a la molécula. Entonces ya nos queda entre estos dos. ¿Quién sería el 5 y quién sería el 6? Está fácil, entre estos dos, ¿quién? ¿Quién puede formar más interacciones de puente de hidrógeno con el agua? ¿No? Profesora, ¿Cuál? ¿cómo dijo que se llamaba el 4? ¿Este? Sí. Etanoato de etilo o acetato de etilo.
el nombre Yupac sería etanoato de etilo, el nombre común acetato de etilo. Gracias. Entonces, ¿quién? Antes de que se nos acabe nuestro tiempo en Zoom, ¿cuál seguiría? ¿Cuál sería el 5? ¿El alcohol o el ácido carboxílico? El alcohol, ¿no? El- ¿Cuál? ¿El alcohol? ¿Por qué el alcohol? Pues porque puede formar puentes de hidrógeno con el agua, ¿no? Ajá, pero acá también, ¿no? Bueno, nos desconectamos y nos volvemos a conectar porque queda menos de un minuto y ahorita vuelvo a la explicación. Recording. Pues es que bueno, déjenle pongo el número entonces 4, este sería 5 y este sería 6. ¿Por qué razón? Pues si decimos, pues es que tiene el OH. Ajá. Este tiene el OH y tiene el OH, ¿sí? Si se fijan, pues dentro del anillo, pues obviamente 6, 6. Acá este tiene carbono, o sea, en sí tienen cuántos átomos de carbono los dos, pues tienen 7, ¿sí? 6 aquí 6 del anillo y este carbono de carbonilo, 6 del anillo y del metilo, ¿sí? Acá hay OH, acá hay OH, ajá. Pero resulta que este grupo carbonilo, acuérdense que el grupo carbonilo pues polariza la molécula por el doble enlace, ajá. Entonces, a pesar de que este tenga OH en el cual obviamente puede formar un puente de hidrógeno con el agua, este también lo tiene, y acá este carbono de acá no está como este no está polarizado o tan polarizado como porque este está junto a un carbono de carbonilo. Entonces, perdón, es 5, ¿verdad? Más bien, perdón. A ver cómo está. No, sí, perdón, 5, perdón, vi mal el número. Así, 5 y 6. O sea, este va a ser más soluble en agua que en este. ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿No hay duda? Bueno. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio, pero de punto de ebullición. Fíjense, entonces repito, ¿no? Como las interacciones intermoleculares, como un tema tan, ¿cómo decirlo? Si ustedes recuerdan, este tema de interacciones intermoleculares, pues lo vemos incluso en la secundaria, como este tema tan simple, ajá, pues nos hace llegar a conclusiones de las propiedades fisicoquímicas, pues de la materia, ¿no? Entonces, bueno, aquí entonces analizamos la solubilidad. Ahora les voy a poner ejercicios del punto de ebullición. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Bueno. Lo voy a poner así, jóvenes, con ya saben que cada carbono, cada vértice, perdón, es un carbono.
Ujú. A ver, esos sencillitos. Ujú. De igual, entonces ustedes en el examen los van a acomodar de menos a más, no, perdón, de más a menos, ¿sí? De más a menos, de más a menos, ¿ok? Pero aquí le vamos a poner numeritos. Ya lo tienen, está relativamente sencillo. ¿Ya, jóvenes? Bueno, a ver. Entonces recuerden que hay que tomar en cuenta tamaño e interacción intermolecular. Son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál creen que tenga mayor punto de ebullición?
A ese le vamos a poner número 1. ¿Cuál creen que sea? A ver, jóvenes, ¿sí me escuchan? ¿Cuál creen que tenga mayor punto de ebullición? La molécula corta que tiene la amina. ¿Mayor? Ah, sí. ¿Cuál? ¿Cuál dices? La molécula corta que tiene la amina. ¿Esta? Mayor punto de ebullición. O sea, ¿por qué corta? O bueno, acuérdate que tiene que, si decimos que está, bueno, esta sería todo lo contrario, ¿no? Acuérdate, el cual va a ser el que tenga mayor número, ajá, en su punto de ebullición. ¿Cuál va a tardar más en, cuando le apliquemos calor en disociarse? ¿Tú crees? Bueno, de romper la interacción, lo correcto. ¿Esta tú crees? ¿Por qué crees que esta? No me fijé quién participó, perdón. Compañera que participó, ¿por qué crees que esta tenga el mayor punto de ebullición? Porque, bueno, creo que estoy mal, pero lo creí porque sé que las interacciones dipolo-dipolo son de las más fuertes y supuse que se podría formar una entre el hidrógeno y el nitrógeno. Bueno, o sea, este sí forma puente de hidrógeno, pero obviamente hay mayor diferencia de electronegatividad entre oxígeno e hidrógeno. Entonces, va a ser mayor un puente de hidrógeno, de oxígeno a hidrógeno, que de nitrógeno e hidrógeno. ¿Sí me di a entender? Sí. ¿Por qué? Porque menor diferencia de electronegatividad entre estos dos y entre OH es mayor. Ajá, entonces, bueno, con base a eso, ¿cuál creen que tenga mayor punto de ebullición o lo contrario, menor punto de ebullición? Pues yo para la de mayor punto de ebullición contemplé al 2-metil-butanol. Esta, Sí. acuérdate, fíjate, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Acuérdense, jóvenes, que las ramificaciones disminuyen el punto de ebullición, porque si hay, fíjense, ¿por qué? Porque si se acerca otra molécula igual a esta, bueno, recuerden, por ejemplo, en un frasco no va a haber, ¿cómo se dice? Pues no va a haber nada más una molécula de esta, sino va a haber otras o más de esta molécula. La ramificación hace que de cierta manera se alejen un poquito, ¿sí? Las moléculas entre sí. Entonces eso evita que su interacción sea un poco menor. ¿Sí me explico? Entonces ahí bueno, no involucra el concepto de que aumenta la superficie de contacto. Ajá, aquí no, o sea, la superficie de contacto disminuye con la ramificación, ¿sí? Ok, sí está bien. Entonces, con base a eso, ¿cuál va a tener mayor punto de ebullición? Sería el pentanol. ¿Cuál? El El pentanol. pentanol. El pentanol, muy bien, eso sí. Entonces, ¿cuántos dijimos? 5. Ok, ahí dijimos que 1, ¿verdad? Perdón, este va a ser el que va a tener mayor punto de ebullición. Luego, ¿cuál creen que siga? Ahora sí, el 2-metil-butanol. ¿Cuál? Es que no El, se cortó la comunicación. ¿Quién? ahora sí, el 2-metil-butanol. Exactamente, ¿sí? Alguien a lo mejor va a decir, bueno, pero aquí está esto, ¿no? Que esto no está ramificado. Ok, no está ramificado, pero sí puede formar puente de hidrógeno, pero es un puente de hidrógeno menor porque es enlace nitrógeno-hidrógeno. Y aquí es enlace oxígeno-hidrógeno. Entonces, ahora sí, este sería el número 2. ¿Ok? Luego ya, ¿cuál sería el 3?
o el último. ¿Cuál creen que tenga menor punto de ebullición? Profesora, para la ebullición también importa el tamaño. Sí, recuerda el tamaño, es importante para el punto de ebullición. Ujú. El tamaño y la interacción, ¿no? También. A ver, ¿cuál es la molécula más pequeñita y que tenga una interacción débil? A comparación, bueno, con el puente de hidrógeno. La de ¿Cuál? la mina. Ajá, entonces esta va a tener el número 5. ¿Por qué? Porque tiene simplemente, o sea, ya viendo esto ya podemos pensar que el puente de hidrógeno va a ser débil y aparte es una molécula pequeña en comparación de esta y de esta, ¿sí? Entonces, la que le sigue va a ser esta. Ajá. Ahora, aquí, ¿qué pensarían ustedes, jóvenes? Pero entonces es la 5 o la 3. No, es que me fui al extremo. Ah, ok. ¿Sí? Es que para que se les facilitara, les pregunté, bueno, a ver, díganme, ¿cuál es la que va a tener el punto de ebullición más pequeño? Va a ser esta. El más grande es esta, ¿sí? Luego le sigue esta. Entonces, como aquí se atoraron, les dije, bueno, entonces díganme, ¿quién va a tener el punto de ebullición más pequeño? Y esto se contestó conforme al tamaño de la molécula y obviamente la interacción, ¿sí? Entonces, este es el que tiene el punto de ebullición más pequeño y este el más grande. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Después en estos dos, ¿qué piensan? Pues es que una es corto, pero tiene el oxígeno con hidrógeno que dijo que era más fuerte que el nitrógeno con hidrógeno que tiene la otra, pero es una molécula más larga. Exacto. En sí, entonces va a seguir esta. Y como dice su compañera, bueno, pero es que aquí tiene el nitrógeno. Sí. O sea, al final de cuentas. Ay, permítanme. Tomas. Al final de cuentas, ¿sí? Esta, pues es un puente de hidrógeno más débil que el OH. Ajá. Pero, ¿qué pasa aquí? Este está en forma de como lineal y este, si se fijan, en primera, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Y aparte, ¿sí? Está como, este está de manera lineal y esta está ramificada. Si ponemos una cadena de esta misma aquí, ajá, ¿qué va a pasar? Pues obviamente va a haber mayor superficie de contacto aquí que esta. Ajá, entonces, el número 4, bueno, entonces este es más, ajá, entonces este va a ser 1, 2, 3 y 4, ¿sí? O sea, el que va a tener mayor punto de ebullición es esta, luego le sigue esta, luego esta, ¿sí? Y al final esta. Repito, aunque esta tenga aquí el OH, ¿sí? Esta va a tener mayor, ¿cómo se llama? Va a tener mayor punto de ebullición porque está ¿cómo? Está de manera lineal. Y más o menos, jóvenes, es que está, fíjense cómo está esta molécula. O sea, está ramificada. Está ramificada y aparte tiene un menor número de átomos de carbono. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Bueno, no sé si tengan alguna duda. Entonces, hay que, ¿cómo se dice? Pues ver, ¿no? Las características que tiene cada una molécula, sí tienen que, bueno, el tipo de interacción, el tamaño y aparte la
ramificación. ¿Sí? Para que les sea más fácil, les digo, imagínense lo que les comento. ¿Sí? Imagínense en un frasco otra molécula de esta misma y en un frasco otra molécula de esta misma, pues ¿cuál va a tener mayor superficie de contacto? Obviamente la que va a tener mayor superficie de contacto es esta, ¿sí? Porque bueno, al final de cuentas, pues también este está formando puente de hidrógeno más débil, pero es que esta, jóvenes, vean la disposición que tiene, ¿no? Al tener esta disposición, la molécula hace que tenga una menor superficie de contacto. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Bueno, ¿puedo borrar? Ok. Bueno, les quería comentar lo siguiente. Por ejemplo, regresándonos, o bueno, vamos a polaridad. Recuerden que este es benceno y esta otra molécula es ciclohexano, ¿sí? Bueno, estas dos moléculas de cierta manera en cuanto a polaridad, lo voy a decir entre comillas, son parecidas. ¿Por qué? Porque tienen cadena hidrocarbonada en cuanto a átomos, pero esta, jóvenes, tiene dobles enlaces, ¿sí? Lo que les quiero decir es que aquellas moléculas que no hemos visto deslocalización electrónica, pero lo vamos a ver. Aquellas moléculas que presenten deslocalización electrónica, es decir, estos electrones se pueden mover alrededor de la molécula, ¿sí? Hace que ligeramente se polarice un poco más que esta. Entonces, si les preguntan cuál es más polar, es esta que esta, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta molécula, al deslocalizar los electrones, sufre pues una pequeña polarización. ¿Sí queda claro? Claro, o sea, su diferencia de polaridad pues tampoco es que sea así muy grande, ¿sí? Pero sí quiero que les quede claro que esta sería más polar que esta. ¿Por qué? Porque tiene, por el efecto de la deslocalización de electrones. Ya vamos a ver deslocalización electrónica. ¿Sí queda claro, jóvenes? Bueno, muy bien, voy a borrar. Otra observación que quería hacerles, aunque por ahí me preguntaron. Cuando la diferencia de átomos de carbono sea mínima me refiriéndome a un carbono, tenemos que ser, ¿cuál iba a poner? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Cuál era? Ah, sí. 4. ¿Sí? Acuérdense, yo les he comentado, y pues sí, obviamente es así, que el tamaño de la molécula pues sí importa, pero también debemos de imaginarnos, como lo acabo de decir, la molécula, cada una de las moléculas en un frasco. A pesar de que esta tenga, obviamente pensaríamos que esta va a tener un mayor punto de ebullición porque esta tiene 4 carbonos, bueno, perdón, tiene 1, 2, bueno, sí, 3 y 4. Esta tiene 1, 2 y 3. Ajá. Obviamente, como esta presenta 4 átomos de carbono, ¿sí? Y la de arriba 3, pues sí, obviamente pensaremos que esta va a tener mayor punto de ebullición, porque esta tiene 4 y esta tiene 3. Pero imaginemos, perdón, la superficie de contacto, ¿sí? Si se fijan, nada más sobrepasa esta por un carbono y esta, bueno, tiene 3.
Si nosotros pensamos en la superficie de contacto de esta molécula con otra de ellas mismas y de esta molécula con otra de ellas mismas, quienes van a tener más interacciones esta, ¿sí? Entonces, cuando sobrepase de un carbono y presente mayor superficie de contacto de una molécula, que tenga menor punto de ebullición, entonces, perdón, que tenga menor número de átomos de carbono, por lo menos de 1, entonces esta va a tener mayor punto de ebullición, porque repito, imaginémonos en un frasco. En un frasco, donde hay más moléculas de esta, obviamente esta va a tener menor superficie de contacto que esta otra, porque aquí como están, estarían en cadena, ¿sí? Entonces, estas van a tener mayor superficie de contacto que esta. ¿Sí queda claro, jóvenes? Digamos que sería, lo voy a decir entre comillas, una excepción a la regla en cuanto a tamaño de la molécula, ¿sí? Tenemos que imaginarnos la molécula de tal manera que tengan, o sea, analizar su superficie de contacto de cada una de estas, para poder predecir su punto de ebullición o poder comparar. Obviamente el valor exacto pues no lo van a dar, esos valores pues vienen en tablas, pero sí una predicción comparativa. ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿No? Bueno, entonces, bueno, estas eran las observaciones que les quería hacer, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a otro tema que se llama hiperconjugación. Yo les he comentado, ¿sí? Que un carbono déjenme hago un dibujo y ahorita explico. ¿Cuál dijo que era el tema, verdad? Hiperconjugación. Gracias. El primero. Les he comentado, jóvenes, que, bueno, que un carbono de carbocatión presenta una hibridación sp2 porque el orbital P puro está vacío, ¿ok? Nosotros vamos a tener diferentes tipos de carbocationes. Déjenme parar. Vamos a tener el carbocatión de tipo terciario. Estos son los básicos carbocationes. Después vamos a tener el carbocatión de tipo secundario. Después vamos a tener el carbocatión
de tipo primario. Hay otros más, pero le quiero dar énfasis a esto para entender la estabilidad de carbocationes. ¿Ok? Bueno, entonces, el carbocatión, ¿ok? Tenemos el carbocatión terciario. Si se fijan, el carbocatión de tipo terciario tiene 3 metilos o 3 grupos alquilo. Yo no puse metilos porque, bueno, pues por espacio, pues puse metilos, ¿no? Pero pueden ser cualquier grupo alquilo. Ese es el carbocatión de tipo terciario. Después, el carbocatión de tipo secundario, ¿sí? Ay, no les puse su carga. Tiene 2 metilos, 1, 2 e hidrógeno. Repito, grupos alquilo. El primario tiene solamente 1 y tenemos el de metilo, ¿ok? Va a ser más estable este carbocatión de tipo terciario, luego le sigue el secundario, luego el primario y luego el de metilo, ¿ok? ¿Por qué razón? Bueno, los grupos alquilo, jóvenes, tienen un efecto de donación de densidad electrónica. Ajá. Fíjense bien por qué. Aquí yo les puse este carbocatión de tipo terciario. Carbono, carbono, carbono. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes? Aquí, pues nada más lo voy a representar con un enlace. Aquí tenemos electrón aquí y electrón acá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los grupos alquilos tienen este efecto de densidad electrónica? Por los electrones que tenemos aquí. Ajá. Como este orbital P puro está vacío, ¿sí? Este orbital o los orbitales, ajá, del enlace carbono-hidrógeno tienden a sentir esa deficiencia electrónica y tienden a moverse hacia donde hay esa deficiencia electrónica. Entonces, donde exista mayor cantidad de grupos alquilos, esa carga positiva va a tender a estabilizarse, es decir, a disminuir. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente todos estos, ¿sí? O sea, aquí en el pizarrón obviamente está plano, no lo vemos así, pero todos, no lo vemos en perspectiva, vaya, pero todos estos orbitales que tienen aquí el enlace, y obviamente aquí hay electrones, como los electrones pues obviamente son negativos, pues tienden a sentir esa deficiencia de electrones. Ajá. Y entonces se mueven, hagan de cuenta como que empiezan a moverse hacia donde está la deficiencia de electrones y van a estabilizar esta carga positiva haciendo que sea más pequeña. Recuerden que yo les he comentado que los carbocationes pues son especies en sí, ¿cómo se dice? Inestables. Pero entre estos carbocationes va a haber su diferencia de estabilidad. ¿Quién los va a estabilizar? Los va a estabilizar estos grupos alquilo, los cuales obviamente pues, existen estos electrones entre carbono e hidrógeno, permitiendo que al moverse esta para acá, pues estabilicen la carga positiva. Y entonces a este efecto se le llama hiperconjugación, ¿sí? Que es la donación de densidad electrónica a través de un enlace sigma. Donación de densidad electrónica por medio de un enlace sigma o enlace sencillo. Ese es el efecto de hiperconjugación. Entonces, este efecto, para comparar diferentes estabilidades, lo vamos a, ¿cómo se dice? Lo van a estar viendo no solamente aquí, sino también cuando vean las reacciones con su profesor Hill, pues van a hablar mucho de carbocationes y van a ver que los compuestos más estables, ajá,
pues son los que provienen de carbocationes más estables y por lo tanto son van a ser los productos mayoritarios en una reacción. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Esto es el efecto de hiperconjugación, que desde cuando les he dicho, ay, pues ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, pues ya llegó el momento de que lo vemos. Estos enlaces sigma van a estabilizar, ¿sí?, a esta carga positiva. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Seguros? Entonces, esto sí es importante que lo entiendan porque lo van a volver a aplicar cuando entren al tema de reacciones, sobre todo las de reacciones de adición electrofílica, lo van a ver con el profe Gil, ¿sí? Entonces es muy importante que lo entiendan, ¿sí? Los grupos alquilo ejercen un efecto de hiperconjugación. ¿Qué es el efecto de hiperconjugación? Es la donación de densidad electrónica a través de un enlace sencillo o también enlace sigma, ¿no? Que es lo mismo. ¿Sí, jóvenes? Sí, maestra. Bueno, entonces voy a borrar. Y vamos a entrar al tema, pues uno de los temas más importantes, diría yo, el tema estrella de la química orgánica, que son las reacciones ácido-base. ¿Ok? Entonces, vamos a ver reacciones ácido-base, pero bueno, o teoría ácido-base. Más bien teoría ácido-base, porque bueno, las reacciones pues las vamos a ver hasta que entendamos qué es un ácido. ¿Alguien sabe o tiene idea qué es un ácido? ¿Qué es un ácido, jóvenes? Vamos a poner el ácido sulfúrico. Ustedes han oído hablar del ácido sulfúrico. ¿Por qué el ácido sulfúrico es un ácido fuerte, jóvenes? ¿Qué es un ácido? Ya vemos las diferentes teorías, ¿no? Que son parecidas, pero bueno, ¿qué les dice el nombre de ácido? Oigan, sin querer le di reiniciar a la computadora, si de repente los dejo así, pues ya se desconectarían de la clase, porque ya son 2:55, pero bueno, yo espero que no. Entonces, bueno, nada más, ¿qué es un ácido, jóvenes? ¿Nadie tiene idea de qué es un ácido? Pues es una sustancia química ¿Mm? con un pH menor a 7, ¿no? Que es el neutro. Bueno, ok. ¿Y por qué tendrá ese pH menor a 7? Bueno, vamos a ver. ¿Tiene protones? Exacto. Los ácidos, jóvenes, tienen la característica de donar protones. Protones. ¿Cómo es que lo donan? Bueno, resulta, jóvenes, ¿sí?
Recording in progress. Se me acabó el tiempo en Zoom. Dije, ay, a ver si no piensan que fue la computadora. No, fue Zoom. Es que no me fijé a qué horas me marcó que ya se me iba a acabar.